para cayendo. Vamos a seguir hablando de Silicon Valley Bank en la siguiente clave y ya la última, porque ya saben ustedes, la semana pasada les contábamos que, bueno, en Estados Unidos se habían disparado todas las alertas porque los políticos habían comprado y vendido acciones bancarias de forma demasiado sospechosa en pleno pánico bancario. Es decir, cuando estábamos viendo cómo Silicon Valley Bank o Signature Bank estaban cayendo, había políticos, congresistas que no sabemos si tenían información privilegiada o no, pero estaban haciendo trades, negociaciones, ventas, compras de acciones sobre estos bancos que son cuanto menos sospechosas. Pero es que ahí no queda eso. Se lo contábamos el otro día, citábamos, me parece que eran 5 casos, pero ahora hay otro caso más y es bastante más llamativo. Otro congresista que ha anunciado ahora que vendió acciones en pleno pánico bancario y este es uno de los casos que les va a hacer llevarse desde luego las manos a la cabeza. Bueno, el congresista en cuestión es Josh Gottheimer, que además es parte del Comité de Servicios Financieros del Congreso, de Servicios Financieros, para que se hagan ustedes una idea de que hace un poquito más difícil pensar que no tenía información privilegiada en su poder. Gottheimer vendió acciones de Silicon Valley Bank el día de antes de que el banco colapsara. El día de antes, 8 de marzo. 9 de marzo colapsó. Se salvó de una buena, desde luego. Vendió acciones concretamente por un valor de $15.000. Pero eso no fue la única vez que hizo negocio con el tema. De hecho, días antes de la caída de Silicon Valley Bank, que fue la que dinamitó todo, también vendió acciones de un banco que luego estuvo en el radar de los que buscaban más víctimas en el sector bancario. Hablamos de Charles Schwab, que aquí les hemos intentado explicar también por qué estaba en el punto de mira, porque al final es otro banco que también tiene, bueno, pues muchas pérdidas no realizadas por los bonos que tiene en cartera y por la subida de tipos que ha hecho que esos bonos, los precios de esos bonos caigan. El 6 de marzo, 3 días antes de la caída de Silicon Valley Bank, Gottheimer estaba vendiendo acciones de Charles Schwab, cuando todavía no había pánico bancario. Estaba vendiendo acciones de un banco que luego, después de la caída de Silicon Valley Bank, iba a acabar en el punto de mira del mercado. Cuando todavía estaba en $76, se pone a venderlo. Hoy está en 53. Si hacen las cuentas, es un desplome que se ha ahorrado del 30%. Bueno, Gottheimer vendió acciones ahí el día 6 de marzo y también el día 14, es decir, 5 días después de la caída de Silicon Valley Bank. Bueno, es cierto que entonces, el día 14, había mucho miedo en el mercado, estábamos ya a puntito de conocer también la caída de Credit Suisse y la posterior venta a UBS, así que, bueno, pues esto desde luego nos pone de manifiesto que en este caso, pues congresistas como Josh Gottheimer, pudieron haber tenido algo de información privilegiada como para saber que era momento de vender Silicon Valley Bank antes de que el banco hubiera caído. Sí que es cierto que el día de antes algo se comentaba en el mercado, se hablaba ya de esa ampliación de capital, del miedo que había en torno a Silicon Valley Bank. No sabemos si fue suerte, si fue, bueno, pues astucia incluso, o si hubo algo de información privilegiada. Ya saben ustedes, se lo contábamos el otro día, que bueno, es legal que los congresistas al final puedan vender o comprar acciones de las que pueden hablar también, de empresas de las que pueden hablar dentro del Congreso, pero hay ocasiones en las que es cuanto menos cuestionable, como es el caso de este hombre, de Josh Gottheimer, que además, bueno, pues pertenece al Comité de Servicios Financieros del Congreso. Servicios financieros, cuando estamos hablando de un banco, de 2 bancos que acabaron cayendo mucho, en un caso un banco quebrado y en otro caso un banco que sigue, pero que ha caído un 30% desde entonces y que vendió esas acciones en un momento que podíamos decir que es prácticamente perfecto. Con esto terminamos las claves de la tarde y vamos ya con Wall Street. Abre ya la